Bueno, es una felicidad para nosotros estar en comunicación con alguien a quien admiramos y queremos mucho. ¿Cómo andás, José Pablo? Te saluda Sergio Marelli y estoy acompañado por Guido Guaragni y Santiago Marelli. Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer enorme estar conversando con vos, querido José Pablo. Igualmente, querido. Te vas a meter con un gran tema, ¿eh? Sí, sí, es un gran tema. Las izquierdas peronistas. Y está muy actual porque el peronismo está en el tapete en estos días, está sobre la mesa. Claro, claro. Para muchos, ¿Mm? la expresión izquierda peronista eh, es una... A ver, yo recuerdo que algunos la recordaban con cierta sorna como una contradicción en sus términos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa forma de entender el peronismo sea de izquierda? Bueno, hay que ver, de la izquierda podemos tener del término izquierda muchas interpretaciones. De hecho, el peronismo representó desde el 45 que viene representando a los sectores populares en la Argentina. Es el movimiento que más adhesión popular ha logrado. Luego tuvo sus grandes contradicciones con Isabel y López Rega, con el tercer Perón mismo, luego con el neoliberalismo de Menem, y luego gira nuevamente a la izquierda, se reencuentra con la izquierda con el periodo de Néstor y Cristina Kirchner. Y actualmente el peronismo está dando, el kirchnerismo más bien, que sería el peronismo del siglo XXI, está dando una batalla contra el neoliberalismo, tratando de vencerlo en las urnas, con muy buenos argumentos, con una gran debilidad por parte del neoliberalismo gobernante, y eso lo ubica dentro de la izquierda porque es lo que más apoyo popular logra. No hay más que ver el fervor que hay en los actos de Alberto y Cristina, incluso el amor popular que hay, que hacía tiempo no se veía, y que es muy emocionante, ¿no? El peronismo siempre si entendemos por izquierda simplemente aquel movimiento o partido político que favorece los intereses de las masas trabajadoras, el peronismo es izquierda. También es cierto que fue derecha, que fue socialdemocracia, que fue neoliberalismo, fue muchas cosas, ¿no? Por su carácter de movimiento. Perón le dio ese carácter de movimiento y el mismo Perón decía que en el movimiento tiene que haber de todo. Y efectivamente hubo de todo. Así que yo lo que rescato como historia para contar y que vale la pena para tener en cuenta hoy, son los momentos en que el peronismo estuvo más cerca que nunca de favorecer a las mayorías populares, de ser izquierda, como, por ejemplo, para mí, durante el primer gobierno de Perón, con la figura de Eva Perón, luego con la resistencia peronista, con la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, y bueno, continuando con eso viene la CGTA, la CGT de los argentinos, la Juventud Peronista, que fue la manifestación más clamorosa de la izquierda peronista, las formaciones especiales, que fueron la expresión armada, y bueno, luego se pierde la izquierda peronista, digamos, porque cuando vuelve el tercer Perón, no tenemos ya izquierda. Perón hace un giro hacia la derecha
y cuando muere deja en el gobierno a Isabel con López Rega, ¿no? Lo cual ya es un giro directamente hacia el fascismo. Y luego viene la socialdemocracia con Cafiero y Menem, que está también en la socialdemocracia en ese momento, y se impone el gobierno de Menem, que da un giro totalmente imprevisto e impone un programa económico neoliberal. ¿Estás ahí? Sí, 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 te estamos escuchando con mucha atención. Ah, bueno, eso es lo que veo. Bueno, luego de Menem tenemos un interregno de Duhalde con Lavagna, que es un peronismo de centro, y un buen interregno ese que todos recuerdan con buenos ojos, porque realmente ayudó a sacar al país de una crisis tremenda en la que la había hundido el neoliberalismo de la Rúa. Y finalmente aparece Néstor Kirchner, que es la cara del peronismo más ligada a los derechos humanos que ha tenido el movimiento, ¿no? Y bueno, tenemos los 12 años de kirchnerismo, y ahora tenemos una perspectiva de regreso de un kirchnerismo más dialoguista en la figura de Alberto Fernández, más conciliador, más acorde a los tiempos que corren, que son muy difíciles, porque es muy difícil el país que deja Macri, y esa es su expresión y su vigencia actual. Así que hace 70 años que el peronismo se mantiene en vigencia, y esto lo hace un movimiento sumamente perdurable y presente en la sociedad argentina, definiendo su rostro de modo muy decisivo. Hola José Pablo, ¿cómo estás? Santiago Sí, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que en estos tiempos habría que retomar de la izquierda peronista de los 70? Bueno, su fervor militante, su espíritu antiimperialista, anticolonialista, antineocolonialista, podríamos decir, su espíritu de lucha contra los dominadores de afuera, que en este caso sería claramente el Fondo Monetario Internacional, introducido abruptamente por Macri, y el poder de ganar la calle que tuvo esa juventud con un gran coraje. Lo que no habría que tomar es algo que erosionó la militancia de la juventud de los 70 y que fue una exaltación de la violencia, muy fogoneada por Perón, es cierto, que llamó a la guerrilla los muchachos y las formaciones especiales, pero en el que se cayó para no recuperarse en algunos sectores, en los sectores de Montoneros que mataron a Rucci, que siguieron por las suyas luego de la muerte de Perón, pasaron a la clandestinidad y no abandonaron la violencia, mientras que la militancia sí lo hacía, no quería más violencia, y eso es lo que no hay que tomar, ¿no? Lo que no hay que tomar claramente es la opción por los fierros, que sería muy inadecuada, muy terrible en este momento, y yo creo que en cualquier momento es inadecuada, porque la muerte lleva a la muerte. Así que creo que debería tomar sobre todo su compromiso militante, su fervor patriótico y su entrega a una causa que siempre traspasa la individualidad del militante hacia un horizonte más amplio, donde laten las mayorías.
Recuerdo un concepto tuyo magnífico que acuñaste por los años 80, a los que decían que la política es el arte de lo posible. Vos enfrentabas diciendo que la política es la creación de lo posible. Ajá, sí, Ahora bien, si ganan los Fernández, el macrismo le va a dejar un terreno minado así es, y va a quedar muy cercada, ¿no? Esa capacidad de creación de lo posible, ¿no? así es, muy condicionada. Ujú. Sí. ¿Vos crees así? ¿Va a ser? Ahora, creo que de todos modos hay que intentar crear lo posible siempre. Lo posible para el macrismo es una cosa y para los Fernández tiene que ser otra. Ujú. Al menos esos son los dos proyectos diferenciados que se están enfrentando en estos momentos. Cuando Alberto dice entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados, ya está marcando una línea divisoria muy clara y una sensibilidad por lo humano de la que carece por completo el equipo gobernante actual. Así que creo que el próximo gobierno no debe perder esa solidaridad con los desposeídos y los perseguidos, los agraviados, los humillados de estos tiempos, que básicamente son los viejos y los pobres, y estar del lado de ellos haciendo todo lo posible por lograr un shock distributivo que no le va a caer muy bien a los sectores poderosos, pero si se hace siempre lo que le cae bien a los sectores poderosos, los sectores humildes nunca tienen nada, porque sabemos que la copa no se desborda nunca. Así que creo que sí, que en efecto va a tener muchos inconvenientes, muchos obstáculos, pero tiene que lograr concitar el apoyo popular suficiente y necesario como para sortear esos obstáculos. Y yo creo que muy posiblemente lo logre, al menos esa es mi esperanza hoy. José Pablo, buenas tardes, Guido, te Buenas saluda. tardes. Otro artículo que escribiste allá por el año 96, titulado La era del imposibilismo, que da cuenta también de ese pensamiento de que la realidad es inmodificable, ¿no? Ajá. Ahora también se vuelve a hablar de la realidad en esos términos y pareciera que esa idea resignada de la historia es una constante, ¿no? En nuestros tiempos y en nuestro país. ¿Cómo se podría hacer para romperla? Bueno, en efecto, este es un momento que podría ser definido como tiene una alta dosis de imposibilismo por la situación mundial. Las derechas triunfan en todos lados. En Estados Unidos, sobre todo, tenemos una derecha brutal, torpe, tal como el hombre que la representa, que tiene unos modales avasalladores, y bueno, es un hombre de investir, de intervenir, de meterse mucho en los problemas de los países ajenos. Y tenemos a América Latina dominada también por movimientos neoliberales de derecha. El principal, lo sabemos, es Bolsonaro en Brasil, que logra un triunfo contundente con el juez Sergio Moro, la prisión de Lula y la llegada al gobierno de un tipo como Jair Bolsonaro, que es un derechista fanático, ¿no? Sí. Fanático y es racista, homofóbico, en fin, tiene condiciones lamentables que lo acercan al fascismo. Así que Argentina tiene no solo el territorio propio minado, sino que tiene la geopolítica muy minada también, la mundial y la de América Latina, porque también tenemos el caso de Ecuador, Colombia, Chile, que son países muy hostiles al proyecto que habría que implementar en la Argentina. José Pablo, si Sí. llegaran a ganar los Fernández, y para valernos Sí. justamente de uno de los títulos de tu curso,
¿qué posibilidades tendrían de dar batalla al capital? Bueno, las posibilidades siempre están dadas por la capacidad de la movilización interna de las mayorías. El gobierno de los Fernández va a necesitar un gran apoyo popular y una decidida militancia popular para respaldar las difíciles medidas que va a tener que tomar y que van a ser rechazadas por el establishment, acostumbrado en estos años a recibir las mejores caricias por parte del gobierno. Va a ser muy difícil que se acostumbren a recibir malas noticias, porque están muy mal acostumbrados y han sido acostumbrados en estos 3 años y medio, 4, a llevarse el país por delante, sin importar lo que dejan detrás o lo que dejan en el camino. Es como Atila el Uno, que por donde pasa su caballo no vuelve a crecer el pasto. Bueno, por donde pasa el gran equipo de Macri de los últimos 50 años, no vuelve a crecer nada. Y eso va a haber que enfrentarlo, va a hacer falta coraje, imaginación, coraje e imaginación y sensibilidad para equilibrar las relaciones de fuerzas siempre. Siempre en política, si hay que dar 2 pasos, no se pueden dar 3 ni dar 1, porque es tan perjudicial dar 3 como dar 1 si hay que dar 2. Así que a esto le podemos llamar una medición de las fuerzas en conflicto, que siempre va a ser muy útil y muy necesaria. Es muy posible que lo que haya erosionado al gobierno de Cristina Kirchner haya sido una valoración incorrecta de el poder de fuego, digamos, de las fuerzas puestas. Y en el caso de Clarín no pudo hacerlo porque era más poderoso de lo que se había creído, sin duda alguna, como en la cuestión del campo, que nadie hubiera pensado que iba a tener tal apoyo popular como en el acto ese que hicieron, al cual fue Cecilia Pando y la izquierda y los radicales. Terrible, ¿no? Terrible enfrentar esas cosas. Así que hay que actuar de tal modo que esos conglomerados no se puedan juntar, no se puedan formar, y que se formen conglomerados de los polos progresistas, los polos distribucionistas, porque sin duda alguna, va a ser un gobierno populista, como tanto disgusto le causa a los opositores a los Fernández. Pero también el primer gobierno de Perón fue populista y fue un gran gobierno distribucionista que elevó la participación de la clase obrera hacia más allá del 53% dentro de la renta nacional. La clase obrera tuvo la mayor participación histórica en la renta nacional durante el primer populismo de izquierda del Perón del 45-46, Constitución del 49, derechos del trabajador, viviendas, en fin, muchísimas cosas que hizo Perón acompañado de Eva Perón, ¿no? Aludiste, José Pablo, a las difíciles medidas que tendría que tomar el gobierno de los Fernández, medidas que por supuesto van a ser resistidas por el establishment. ¿Cuáles son, a tu criterio, las más urgentes que debieran tomar? Bueno, la más urgente y la más arriesgada creo que es un shock distributivo, que esto es incluso forzar a los sectores poderosos a ceder intereses en beneficio de sectores de la Argentina que están en la miseria y en la indigencia, cosa que no se puede tolerar. Así que habrá que lograr que los empresarios, el campo, que tanto se han beneficiado,
hagan un aporte para lograr una mejor distribución de la riqueza, porque no se puede continuar con estos niveles de pobreza, de indigencia, de hambre en el país argentino. Creo que esa es una medida que va a costar muchísimo, porque lo que no quiere ni acepta el neoliberalismo es que le pongan la mano en el bolsillo. El bolsillo es lo que más cuida. Después es capaz de conceder muchísimas cosas, pero el bolsillo no. Y para hacer un shock distributivo que es absolutamente necesario, va a haber que enfrentar los intereses monetarios directamente, las ganancias de los más poderosos de la Argentina. Cosa que para la cual va a haber que equilibrar en qué momento se hace y con qué fuerzas se cuenta. Una difícil medida, sin duda. ¿Y qué lugar debiera ocupar en las prioridades de un gobierno kirchnerista la batalla cultural? Y muy importante. La batalla cultural se da desde los medios de comunicación, fundamentalmente, y están en manos de los contrarios, digamos, los adversarios, los que no quieren una justa retribución de la riqueza, los que hablan de la república para instaurar la desigualdad absoluta, los que hablan de la democracia y tienen presos políticos y tienen una justicia adicta que obedece fielmente al Poder Ejecutivo y lo reemplaza incluso en decisiones de poner nada menos que presa a la gente que aún no tiene dictada la prisión. Entonces, esa batalla es cultural, hay que reformar la justicia. La justicia no puede seguir siendo una entidad que obedece los mandatos y los intereses del grupo gobernante, sino que tiene que ser una justicia, valga la redundancia, una justicia justa que sea equidistante de los partidos, de los movimientos, de los sujetos políticos, y que en este sentido, si la representan ciega, es justamente por eso, es porque es ciega a los intereses particulares, la justicia. Y la justicia se mira a sí misma y no mira los intereses que la tironean para un lado o para otro cuando se trata de juzgar, que es una tarea muy noble, muy alta y muy necesaria, pero que requiere de una transparencia muy grande que en estos momentos no está teniendo, salvo en la localidad de Dolores, donde milagrosamente surgió un juez honesto que busca hacer justicia y paulatinamente, ¿no? Con mucho tacto, con mucho cuidado, sin agredir innecesariamente. Te voy a hacer una pregunta que me obsede. Siendo tan irrefutablemente desastrosa la gestión del macrismo, ¿cómo puede ser que todavía tenga un caudal de votos tan importante? Bueno, esa cuestión nos obsede a todos. Es muy difícil responder a eso, porque aquí hay un odio en la sociedad argentina, un odio muy grande que surgió durante, sobre todo, el segundo gobierno de Cristina, y que es un odio de clase, un odio de estilos, pero yo diría que sobre todo es un odio contra la negritud en la Argentina, que se manifiesta muy violentamente en las concentraciones antagónicas al kirchnerismo. Y ese odio no ha sido reducido
ni por la gestión desastrosa de estos 3 años y medio. Hay gente, quizás de alma masoquista, que prefiere pasar hambre antes que votar a la yegua, como dicen ellos. Prefiero pasar hambre antes que votar a Cristina. Entonces, con ese nivel de obsesión, ¿no?, de odio, es comprensible que haya tantos sectores ciegos para el desastre del país, y ciegos sobre todo porque el desastre del país lo sufren los más necesitados, para los cuales esos sectores siempre están ciegos, nunca desean visibilizarlos. Y entonces aquí los tenemos dándole votos a una coalición de derecha, claramente de derecha, más aún con la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, que derechiza todavía más al macrismo. Y bueno, todavía no se puede creer cómo es posible que tengan posibilidades de, en un balotaje, poder ganar la elección. Es algo increíble, es algo doloroso, es algo que nos obliga a pensar sobre la naturaleza de gran parte de nuestro pueblo y pensar que nuestro pueblo es manipulable, pero que también tiene que tener condiciones para que lo manipulen, estar dispuesto a ser instrumentado. Y esa disponibilidad le viene de un odio racial y de clase que tienen por los que ocupan los sectores más bajos de la pirámide social. Y José Pablo, este odio irracional que está tan vigente como mencionás vos, ¿crees que es algo que pueda llegar a erradicarse o es un mal congénito al que siempre habrá que combatir? Puede ser que disminuya, no creo que se erradique. Este odio siempre existió. Desde los comienzos de nuestro país siempre hubo tajantes divisiones, ya sea entre saavedristas y morenistas. Los morenistas lo matan nada menos que a Santiago de Liniers, lo fusilan, que había sido el héroe de la resistencia. Así que tiene que haber mucho odio en eso. Y Mariano Moreno, que era un hombre brillante, inteligentísimo, estaba cargado de odio, sin embargo, y cuando escribe el decreto de supresión de los honores contra Saavedra, es un texto muy virulento realmente, inspirado por una furia muy, muy grande, que puede confundirse con la furia de un revolucionario, pero que también puede llevar a la soledad total, a la soberbia, al iluminismo, como lo llevó a Moreno. Luego tenemos los caudillos del interior y la élite de Buenos Aires. Tenemos lo que llaman la anarquía del año 20, que no es una anarquía, simplemente los caudillos llegan a Buenos Aires y atan sus caballos en la pirámide de Mayo, lo cual es una injuria increíble para el círculo porteño dominante. Entonces a eso lo llaman anarquía. Bueno, y luego la historia sigue así. Todos sabemos lo que ha sido la historia argentina después de la batalla de Pavón, de la pavada de Pavón, podría decir, que fue una entrega que hizo Justo José de Urquiza a Mitre cuando tenía 500 jinetes entrerrianos dispuestos a ganar la batalla, y se retira a su palacio de Entre Ríos. O sea que estamos en enfrentamientos constantes. La llamada conquista del desierto es un aniquilamiento de la población originaria de la Patagonia, una segunda etapa de la conquista de América, podríamos llamarla. Y luego esperan que venga la inmigración y vienen los anarquistas, a quienes reprimen violentamente en los talleres Bacena y en la Patagonia trágica. Y luego
tenemos la década infame, donde también hay una represión muy grande y un fraude enorme. Y con el peronismo se acentúa aún más esa brecha que hay, que ahora la llaman grieta, pero que ha existido siempre, que porque la contradicción peronismo-antiperonismo, que según John William Cook era la expresión de la lucha de clases en la Argentina, la antinomia peronismo-antiperonismo, hoy muy vigente, está muy marcada y va a ser difícil de erradicarla, porque hoy vemos que no es solo este gran porcentaje de votantes que tiene Macri, solo es por un odio racial y social, también es por el viejo odio al peronista, al peronismo, movimiento que subvirtió los valores en la Argentina porque le dio a los desheredados una furia y una insolencia antipatronal que no fue perdonada y fue muy castigada y que siempre resurge. Así que bueno, esta es nuestra historia. Esto es lo apasionante de conversar con José Pablo Feynman, la facilidad y la solvencia con que traza la genealogía de los hechos que vemos, que vivimos en la actualidad y que tienen hondas raíces. Pero José Pablo, para hacer foco en la actualidad, ¿qué papel nefasto han jugado los medios en esto de atizar el odio clasista y confundir a las víctimas al punto que terminen votando por el victimario, ¿no? Sí, así es, sí, es lamentable, lo de los medios, y es lamentable que tengan tal poder y tal poder de convencimiento. Las existencias de millones y millones de argentinos se dan en la modalidad de lo inauténtico, porque son llevados de la nariz a creer lo que les conviene a los que tienen el poder mediático, sobre todo. Yo tengo un libro muy grande, muy largo, sobre filosofía política del poder mediático, y bueno, ahí desarrollo la enorme posibilidad que tiene el poder mediático de colonizar las subjetividades de los distintos sujetos, que terminan apoyando políticas que los van a perjudicar, pero que aún sabiéndolo no les importa, prefieren perjudicarse, pero que más se perjudiquen los que ellos odian. Esto es algo característico de la clase media argentina, que siempre quiere ser oligarquía, quiere ser algo que no va a ser, y no quiere ser pueblo bajo. Entonces nunca está conforme con lo que es, porque quiere ser lo que no puede ser y tiene miedo de ser lo que sí puede ser, que puede deslizarse hacia los sectores más bajos de la sociedad. Entonces esto le produce un gran odio hacia lo que llaman los negros. Los negros, todos somos negros para ellos. Aunque tengamos la tez blanca, somos negros si estamos del lado de las causas sociales de los oprimidos. Entonces, de ahí que surge un poder mediático, porque también existen periodistas muy venales, muy comprables, muy accesibles a las tentaciones del dinero fácil, del poder concentrado mediático. Entonces, con la existencia de esos periodistas y de esos poderes, se forma la república de la información falsa, la república de las falsas noticias, de las llamadas fake news, que se imponen, y más aún ahora, con el auge de las redes sociales, de los trolls, tenemos un ejército de la mentira, un ejército de la difamación, porque bien es sabido que siempre que se miente
algo queda. Aunque se desmienta la mentira, siempre queda una sombra. Y a esto es lo que apuestan, ¿no? A la repetición y a la mentira. La repetición viene del decálogo de Goebbels, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, que escribió 12 puntos sobre la propaganda política, y uno de ellos era recurrir a la repetición tantas veces sea. 1000 repeticiones hacen una verdad. Y así estamos.